Hola, hola familia, muy buenas tardes, espero que esté muy bien. Aquí contento de compartir una capsulita más de sabiduría con la Iglesia en Acción de Guerra. Y vamos a leer una palabrita que está en Colosenses capítulo 2, poniendo primero todo en manos del Señor como siempre, ¿verdad? Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y de ser edificados a través de la luz que nos da, Señor, tu palabra para poder entender los misterios, Señor, en esta vida, para poder entender tu voluntad para con nosotros y los caminos, Señor, que tú tienes para tus hijos. Gracias por llevarnos por el camino de la verdad, de la luz, de la vida y por hacernos entender, Señor, cuáles son tus designios para con nosotros. Te bendecimos y te damos las gracias y te pedimos que traigas edificación y alimento para todos nosotros a través de esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a leer esta palabrita que está en Colosenses 2, versículos del 8 al 23. Y dice así, se llama plenitud de vida en Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, aquí este pasaje me interesaba recalcar sobre todo ciertos versículos en especial que tienen mensajes muy profundos, ¿verdad? Y muy importantes. Por ejemplo, vemos que en el 8 donde empezamos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sabemos que vivimos en una generación especial, una generación peligrosa, una generación de los últimos tiempos, una generación que está viendo más que nunca cuando al mal le llaman bien, al bien le llaman mal, se empieza a legislar muchas veces en muchos lugares a favor del delincuente más que a favor de la víctima, se ridiculiza a Dios, se glorifica el pecado, muchas cosas, muchísimas cosas, ¿verdad? Y sabemos que por naturaleza buscamos aprobación, buscamos validación, ¿verdad? Es importante que hoy más que nunca tengamos certeza de que nuestra identidad está en Cristo y no en la aprobación del mundo. Recordemos que cuando al Señor Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y no porque Él quisiera menospreciar a esas personas que lo estaban buscando en ese momento, que según la carne tenían esa relación de parentesco, sino porque él estaba queriendo dar un mensaje más profundo y más grande detrás de cada palabra que dijo durante el tiempo que estuvo en el mundo, ¿verdad? Y cuando él dijo, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, estaba
recalcando eso, ¿verdad? Que no estamos en este mundo para fijarnos en parentescos o aprobación de la familia, de la carne, aprobación de la sociedad, aprobación. Estamos para identificarnos con el reino de Dios, con su voluntad, para llamar hermanos y hermanas a todos aquellos que se someten a la voluntad de Dios para ser pueblo y buscar la verdad, el camino, la vida a Cristo, ¿verdad? Es importante que hoy más que nunca, en medio de tanto ataque y de tanta mentira, no permitamos que nada venga a, a querer mover nuestro cimiento, ¿verdad? Que es el Señor y que es su verdad, y que ninguna de esas filosofías, ¿verdad? Conforme a las tradiciones de los hombres, venga a querer mover nuestro fundamento, ¿verdad? También otro versículo a partir, digamos, del 13 al 17, por ejemplo, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este, quería recalcar esta parte porque es interesante que incluso digamos, personas creyentes que han leído la Biblia, que han estudiado, muchos siguen creyendo que, o sea, o teniendo una noción con respecto al sacrificio de Cristo, como si fuera algo que realmente no es lo que perdona el pecado, que no es lo que lleva la carga por nosotros, que no es la justificación completa, que seguimos teniendo nosotros la responsabilidad de purgar, cuando en realidad nuestra responsabilidad es humillarnos, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y tomar super regalo de perdón, reconociendo que Él es el Señor y Salvador. Por supuesto que las obras son un fruto de nuestra salvación, pero no podemos a estas alturas seguir pensando que, que no es por su sacrificio que hemos sido completamente perdonados. Aquí en este pasaje vemos que dice que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tenemos que tener clarísimo que sí había un acta en contra de nosotros, que sí fue en la cruz que Él lo venció, que sí fue Él y por sus méritos que nos perdonó todos los pecados, y que nosotros hemos sido lavados, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados. Lo menciono con especial énfasis porque he escuchado últimamente, ¿verdad? Personas, incluso dentro del mundo creyente, ni siquiera ateos o algo así, sino personas, ¿verdad? Que no terminan de tener clara la doctrina del Señor, que es una doctrina de justificación completa para aquellos que reciban su regalo y se humillen delante de Él y se arrepientan, ¿verdad? Es importante entender que no es que el Señor, no es que no tuviéramos ningún acta contra nosotros, no es que el Señor no haya terminado de pagar lo que hubiera que pagar, o que tengamos que purgar algo. Lo que tenemos que hacer es ser humildes, humildes delante de Él y apartarnos del pecado. Recordemos que el Señor es incondicional para perdonar, pero también nos pide que no pequemos más. Él dice en la palabra, ¿cuántas veces dijo, verdad? Tu pecado te ha sido perdonado, ve y no peques más, ve y no peques más. Y si cae el justo, lo vuelve a levantar el Señor, pero la idea es luchar contra ese pecado y no rendirnos. Pero por supuesto que todo fue pagado por Él, y que ese precio, que si había un precio a pagar, que si había un juicio, un acta en contra de nosotros, fue anulada, ¿verdad? Por el Señor. Es importante tener claro esto como base de nuestra doctrina, según lo que dice la palabra, ¿verdad? No según lo que diga alguien interpretándolo con base en lo que piense por sí mismo, sino lo que diga la palabra. Recordemos que la misma palabra dice: la suma de tu palabra es la verdad. Siempre hay que ver qué dice la palabra con respecto de sí misma para interpretarlo de la manera correcta, conforme a lo que la misma palabra explica de sí misma, ¿verdad? Y también, para terminar, del 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Recordemos que la palabra de Dios dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces es importante que entendamos que no estamos para someternos a, a creencias religiosas que nos impidan gozar de nuestra libertad. Tenemos que entender que para Dios es más importante el gozo y la paz en el Espíritu Santo que tradiciones humanas, que prohibiciones humanas, que creencias humanas, que imposiciones humanas, que pura religiosidad, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello. Y claro, no me refiero a cosas que evidentemente estén mal, ¿verdad? Me refiero que si como carne, que si no como carne, cuando la palabra de Dios dice, ve a la carnicería y compra sin problemas de motivos de conciencia, a menos de que claramente haya sido consagrado a un demonio, ahí no lo hagáis por testimonio, ¿verdad? O por ejemplo, que tal día no se hace porque es el día de reposo, esto y el otro. O sea, todo lo que son rudimentos del ser humano, ¿verdad? Y de sus doctrinas, no son realmente lo que va a determinar que el Señor esté en paz con nosotros. Seamos sabios para vivir como Cristo nos llamó. Cristo nos llamó a libertad, libertad. No nos ahoguemos en un vaso de agua ni nos preocupemos en exceso por cumplir leyes o rudimentos, ¿verdad? Conforme a tradiciones de hombres. Preocupémonos por vivir conforme a lo que Cristo enseñó. Él dijo amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Él dijo que bueno, en su palabra, ¿verdad? El verdadero reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Si yo tengo una vida que da como fruto paz y gozo en el Espíritu Santo, todo bien. No tengo que preocuparme en exceso, ¿verdad? Por los rudimentos y todo eso que, como dice al final de esta palabra, este, mm, tienen alguna reputación de sabiduría en culto voluntario, pero que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces sepamos cómo y en qué humillarnos y someternos y realmente poner nuestro esfuerzo, poner nuestra entrega, nuestra voluntad para realmente dar un fruto importante. Nada ganamos nosotros sometiéndonos a ciertos preceptos conforme a rudimentos de la carne si al final de cuentas no voy a vivir en paz y gozo en el Espíritu Santo y en un testimonio vivo, ¿verdad? Para con mi prójimo, ¿verdad? Y es la palabra que les quería compartir para que tengamos presentes ciertas verdades de la doctrina bíblica, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver, que el Señor realmente pagó por nosotros, que realmente había un acta en contra de nosotros, que realmente fue perdonado todo en la cruz y fue pagado ese precio. También que no debemos permitir que ninguna filosofía hueca conforme a lo que diga la gente tiene que venir a mover nuestro cimiento, ¿verdad? Que es en el Señor. Y también ver que hay cosas que a veces se nos han dicho, ¿verdad? Que debemos guardar o someternos a ciertas cosas que realmente no representan la voluntad más pura de Dios para con nosotros, que es realmente paz y gozo en el Espíritu Santo. Incluso hay una parte de la palabra que dice que la religión verdadera delante de Dios el Padre es visitar a la viuda y al huérfano en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Sin mucho más. Es vivir en amor al prójimo porque ahí se cumple la ley y los profetas. Entonces, eh, velemos por realmente entregar nuestra vida de la manera que vale la pena, ¿verdad? Y no solamente para cumplir con ordenanzas de hombres, sino con lo que el Señor realmente le agrada, ¿verdad? Conforme a lo que la misma palabra explica. Y bueno, vamos a ponerlo en manos del Señor. Bendito Rey, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, porque nos enseñas, Señor, cuál es la verdad de tu doctrina, Señor, a través de tu palabra. Nos enseñas que no hay, Señor, filosofía humana que deba, Señor, cambiar nuestra postura, nuestra forma de pensar, sino someternos a ti y a tu voluntad y a tus designios, Señor, a todo lo que tú has dicho que está bien. Te damos gracias, Señor, también porque en la cruz fue pagado el precio, Señor, por todo lo que nosotros debíamos. Y tú te complaciste, Señor, en perdonar a aquellos que recibieran con humildad tu regalo y se humillaran delante de ti y reconocieran su pecado.
Hoy reconocemos nuestro pecado delante de ti. Te damos gracias por perdonarnos y por darnos acceso libre, Señor, a tu presencia y a tu eternidad. Gracias por eso, porque es el mayor regalo con que contamos, el mayor regalo que podemos tener. Y gracias, Padre, también porque nos has llamado a vivir en libertad y no a someternos a leyes humanas conforme a la tradición, sino a vivir conforme a lo que es la paz y el gozo en el Espíritu Santo y a esa libertad hermosa que tenemos en Cristo Jesús, esa ley de la libertad, como le llama tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones y un abrazo fuerte.